Hola chicos, les voy a enviar las actividades resueltas para despejar dudas por si hay alguna y para que lo tengan bueno resuelto por si hubo alguno que no pudo hacer, que por eso no me lo mandó. Bueno, espero que les sirva la explicación. La primera actividad que tenían para hacer era armar un gráfico que decía, lo que describía era el trayecto de un tren que iba de una estación a otra. Una de las estaciones eran Los Pinos y la otra eran Los Andes, que estaba representado en este eje. Y después en el otro eje tenían el tiempo en horas representado. Entonces el enunciado lo que les decía era qué trayecto realizaba ese tren. Lo primero que me dice es que el tren sale de la estación Los Andes a las 3 y llega a Los Pinos 3 horas después. Entonces tenemos a las 3 sale de Los Andes. Acá tendríamos nuestro primer punto. Y tarda 3 horas en llegar a Los Pinos. Entonces tenemos 1, 2, 3. Acá en este punto, que es a las 6 horas, llegaría a Los Pinos. Después el enunciado dice, después de 2 horas emprende el regreso. Es decir, que se mantiene en la estación de Los Pinos 2 horas. Tendríamos que contar 2 horas, sería a las 8. Vuelve a salir hacia los Andes y dice además que el viaje de regreso tarda lo mismo que cuando vino. Entonces va a tardar 3 horas. Desde las 8 hasta las 11. A las 11 va a llegar a los Andes. Y ahí dice que a las 2 horas vuelve a partir. Entonces, si llega a las 11, pasan 2 horas más, vuelve a partir a las 13. Y ya sabemos que el viaje de los Andes a Los Pinos, como de Los Pinos a los Andes, demora 3 horas. Entonces, si sale a las 13, va a llegar a las 16. Dice, el próximo tren sale a las 18. Entonces pasa 2 horas más en Los Pinos y a las 18 vuelve a salir hacia los Andes. Y ya sabemos que ese viaje tarda 3 horas. Por lo que llegaría a las 21 horas. Y dice, y permanece en los Andes hasta las 3 del día siguiente. Entonces si permanece vamos a tener que el tren va a pasar las horas y el tren va a seguir en los Andes. La pregunta B me preguntaba cuántas veces al día pasa por los sauces. Indicarlo en el gráfico. Tenemos 1, 2, 3, 4 veces. Esas 4 veces pasa por la estación de los sauces. La pregunta C dice cuáles son los periodos en los que la función representada se mantiene constante. ¿Cómo se interpreta? Bien, ¿qué quiere decir que la función sea constante? Quiere decir que el tiempo va a seguir pasando, pero el tren no se va a mover hacia ninguna estación, ¿sí? Una constante quiere decir que en el gráfico se va a representar como una línea recta. Una línea recta que siempre va a tener el mismo valor. Entonces yo ahí se los marqué. Acá, por ejemplo, tienen este periodo que se mantiene en Los Pinos. Es el periodo que se mantiene en las estaciones, sin moverse, sin trasladarse hacia ningún lado. Ese periodo es donde la función esta que estamos representando se mantiene constante. Entonces va a ser cuando está en Los Pinos, cuando está en los Andes, cuando está en Los Pinos y cuando está en los Andes, ¿sí? Cuando el tren está quieto, cuando no se está trasladando hacia ninguna otra parte. Por último, el punto D me dice que hay otro tren que hace el mismo recorrido, que lo único que cambia es que hace una parada en los sauces de 30 minutos. Y hay que representar en el gráfico, en el mismo gráfico, con otro color, ese recorrido. Entonces espero que se vea bien. Fíjense que el recorrido del otro tren lo hice con verde. Entonces siempre tiene los mismos horarios. Los horarios de salida, ya sea de los Andes o de Los Pinos, siempre es igual. Lo único que va a cambiar es que va a hacer una parada en los sauces, por lo que va a tener otros periodos donde el tren va a estar quieto, ¿sí? Donde la función va a ser constante. Por ejemplo acá, sale de los Andes a las 3, a las 4 pasa por los sauces y se detiene 30 minutos. Fíjense que usé la mitad del cuadradito porque cada cuadradito representa
1 hora. Entonces la mitad representaría media hora, que son los 30 minutos. Entonces, en cada vez que pasa por los sauces, hace una parada. Fíjense acá. Después acá voy a tener otra parada de 30 minutos. Acá otra y acá otra. Pero después los horarios, cuando sale y cuando llega, son exactamente lo mismo. Entonces les tendría que haber quedado algo así el gráfico. En el segundo punto decía, tener en cuenta los gráficos e indicar si cada afirmación es verdadera o falsa. Entonces, a partir de lo que les decía acá, tenían que indicar si las afirmaciones que estaban escritas eran verdaderas o falsas, siempre observando cada uno de los gráficos. Acá tenemos el primer gráfico. Dice que el dominio de f va a ir de menos 15 a 15. Habíamos dicho ya que el dominio era todos los valores que podía tomar la variable x, ¿sí? Entonces, este tiene dos afirmaciones de dominio. La primera, que decía el dominio de f va a ir desde menos 15 a 15 y que el dominio de f son todos los reales. Cualquiera de la que hayan elegido va a estar bien. Si ustedes pusieron que la primera es verdadera, la segunda va a ser falsa. Y si pusieron que la primera es falsa, la segunda va a ser verdadera. ¿Por qué? Nosotros vemos acá en el gráfico que el dominio va desde menos 15 hasta 15. No sabemos si sigue o no. Entonces, por lo que estamos observando, el dominio podría ser de menos 15 a 15. Pero si pensamos en cuáles son las características de la función polinómica, que lo habíamos visto en el video anterior, el dominio de la función polinómica son todos los reales. Entonces, las dos afirmaciones estarían bien. Sí, podían haber elegido cualquiera de las dos, que iba a estar perfecto. Después dice f es una función continua. ¿Qué quiere decir que la función sea una función continua? Quiere decir que si yo observo la curva, no va a haber ningún corte en esa curva. Fíjense que acá no hay ningún espacio en blanco, ¿sí? Puedo pasar la lapicera por la curva sin levantarla. Entonces eso quiere decir que mi función es continua. Por lo que este punto donde dice f es continua era verdadero. Después esto yo no se los había explicado. No me di cuenta. Pero bueno, yo me confié que ya lo sabían o que lo habían visto en años anteriores. Pero lo voy a explicar. Cuando yo hablo de, por ejemplo, en esta, donde dice f de menos 10, este menos 10 es el valor que se le da a x, igual que acá, f de 0. Y este es el valor de y, ¿sí? Es como que yo escriba menos 10 de x y 0 de y. O escribo en este caso 0 de x y menos 2 de y. Entonces me dice que si ese punto pertenece a la función que tengo acá, ¿sí? Si menos 10, 0 pertenece a la función y si 0 menos 2 pertenece a la función. En estos dos casos tenemos 10, 0 pertenece a la función. Y 0 menos 2 también pertenece a la función. Entonces las dos eran verdaderas. Bien, teníamos una segunda función. Esta también tenía diferentes afirmaciones y ustedes tenían que decir si eran verdaderas o falsas. La primera dice g. No, g es la función, ¿no? G no es una función de R en R. Fíjense que lo que me está diciendo acá es que tengo una partecita donde no tengo valores. Entonces, ¿qué pasa con esos valores? No existen. Entonces no puedo definir a la función en todos los reales, porque hay una parte que no la toma, una parte que no existe. Entonces este era verdadero. Después me dice que el dominio de g de esta función va a ir desde menos infinito hasta 5 y de 10 hasta más infinito. Esa es verdadera. ¿Por qué? Porque el dominio va a venir de menos infinito y va a llegar hasta 5. Y en esta parte no tengo dominio, porque no tengo ningún valor. Entonces, la otra parte del dominio va a ir desde 10 hasta más infinito. Esa es verdadera. Por lo que esta va a ser falsa, porque dice que el dominio es de 5 a 10. Y no puede haber dominio ahí porque no hay ningún valor que exista. Entonces, esa era falsa.
Dice G es una función continua. Habíamos dicho que si es una función continua yo podía pasar la lapicera por toda la curva sin tener que levantarla. Y fíjense que acá no tengo dónde continuar. Entonces, cuando no es continua, va a pasar eso siempre. Voy a tener una parte donde no tengo ningún valor. Entonces dice, G es una función continua. Falso. No es continua. Y dice que G de 7 no existe. Habíamos dicho que este era el valor de X. Fíjense que para 7 de X no hay ningún valor. Entonces es verdadera esta. G de 7 no existe. Este ya era el último punto. Ustedes tenían diferentes condiciones, que son las que están ahí arriba. Que la función sea continua, que sus raíces sean menos 5, 1 y 9. Que el conjunto de negatividad sea de menos infinito a 5 y de 1 a 9. Y la última es que su máximo, el punto máximo, era el punto menos 2, 8. Esas eran las condiciones que tenían y con esas condiciones tenían que ustedes graficar una función. De todos creo que este era el punto más difícil porque tenían que empezar desde cero. Así que lo vamos a hacer, ¿sí? Bien, primero entonces dijimos que va a ser continua, quiere decir que no va a tener la curva no va a tener ningún corte. Yo voy a dibujar la curva y va a ser completa. Después, sus raíces van a ser menos 5, 1 y 9. O sea que voy a tener una de las raíces va a estar acá, menos 5, en 1 y en 9. ¿Sí? Acuérdense que las raíces siempre son sobre el eje X. Entonces tengo las 3 raíces marcadas. Me dice que el conjunto de negatividad va a ser de menos infinito a 5. ¿Qué quiere decir el conjunto de negatividad? Que la curva va a estar en ese intervalo por abajo, ¿sí? Del eje X. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Y si me dice el conjunto de positividad, la curva quiere decir que la curva va a estar por arriba del eje X. Entonces, el conjunto de negatividad va a ir desde menos infinito hasta 5. Quiere decir que la curva va a venir de abajo y va a llegar hasta menos 5. ¿Sí? Eso es lo primero. Y después me dice que también la parte que va a ser negativa de esta curva va a ser de 1 a 9. Entonces, esta parte va a ir también por acá abajo. ¿Sí? Siempre es un gráfico aproximado. Lo que tienen que respetar ustedes son las condiciones que le da, porque esta curva puede haber sido así o pudo haber sido así, ¿sí? Eso es indistinto, porque a ustedes lo único que tienen que respetar ustedes son estas cuatro condiciones que le dan. Entonces, bueno, ya dibujamos los intervalos de negatividad, ¿sí? Cuando me dice negatividad, acuérdense que me quiere decir que la curva va a estar por debajo del eje X. Y ahora voy a ubicar el punto máximo, que es menos 2, 8. Menos 2 de X, 8 de Y. Entonces voy a tener este punto, que va a ser el punto máximo. Por lo que la curva no puede ir más allá de ese punto, ¿sí? Va a llegar hasta ese punto y va a bajar. Entonces el gráfico me tendría que quedar algo así. ¿Sí? Puede quedar así, parecido. Lo que ustedes, vuelvo a reiterar, lo que ustedes tienen que tener en cuenta son estas 4 condiciones. Después la curva puede variar, ¿sí? Les va a quedar algo parecido así. Lo que sí les va a quedar igual es que esta parte y esta parte va a ser negativa, va a ir por abajo, y esta parte va a ir por arriba. Y la curva no va a poder superar este punto que, como me indican las condiciones, es el punto máximo.